Un bloque de granito de forma de paralelepípedo tiene las siguientes dimensiones. A igual 3 metros, B igual 1,5 metros y H igual 1,5 metros. Si su peso específico es de 2,7 gramos fuerza por centímetro cúbico, se cumple que el volumen del paralelepípedo es de tanto, el peso del paralelepípedo es de tanto. Vamos sacando las cosas. ¿Ya saben lo que es un paralelepípedo o no? Tenés que acordarte que el paralelepípedo está en la tabla de geometría. Bueno, es como si fuera un cuboide. No es un cubo porque tiene la altura, el ancho distinto del largo, distinto del alto. Las tres dimensiones distintas. Multiplicando las tres, entre sí sale el volumen. Hay que ver qué se cumple de todo eso. A por B por H, el volumen. 3 metros por 1,5 metros por 1,5 metros. Del volumen, el producto de las tres dimensiones, 3 metros por 1,5 metros por 1,5 metros da 6,75 metros cúbicos, ¿cierto? Metro por metro por metro, metro cúbico. Para sacar el peso, hay que recordar que el peso específico es peso sobre volumen. Por lo tanto, se despeja y mando el volumen multiplicando al peso específico y me va a dar el peso. ¿En qué está acá? En kilogramos fuerza. A ver qué me da bueno, tenemos que tener cuidado con las unidades. El peso específico, 2,7 gramos fuerza por centímetro cúbico. Me lo voy a llevar acá. El peso específico es y le voy a hacer alguna fracción de conversión. 2,7 gramos fuerza por centímetro cúbico. Como acá me van a pedir el peso en kilogramos fuerza y el volumen lo tengo en metro cúbico, voy a agarrar y voy a pasar esto a kilogramos sobre metro cúbico. Así me da bien la unidad. 1000 gramos fuerza es 1 kilogramo fuerza. Se va gramo fuerza con gramo fuerza. Centímetro cúbico a metro cúbico. 1 metro cúbico, metro. Decímetro, centímetro. De 3 en 3. El peso específico es igual entonces, bueno, evidentemente que acá también se van 3 ceros, con estos 3 ceros del 1000, y quedaría 2,7 por 1 por 1000, 2700 kilogramos fuerza por metro cúbico. Entonces, 2700 kilogramos fuerza por metro cúbico, lo cual multiplicado un volumen de 6,75 metros cúbicos va a dar 18.225 kilogramos fuerza. Así que bueno, esa es una P minúscula en realidad de peso. Peso igual 18.225 kilogramos fuerza. Evidentemente se va al metro cúbico con el metro cúbico. Entonces hasta ahora venimos bien. El volumen viene bien, el peso también es correcto. Vamos a la presión, que ejerce parado sobre la cara AB. Ahí vamos a la fórmula básica de presión, no de presión hidrostática, sino simplemente de presión. La presión es una fuerza distribuida en una superficie. Así que la fuerza que va a haber va a ser el peso del cuerpo. Vamos a hacer un dibujo, por lo menos sin perspectiva para no complicarla tanto. Pero vamos a hacer un dibujo del suelo y de la caja vista en corte transversal del bloque de granito. Bueno, ahí está el bloque de granito. Bueno, supongamos que H da la idea de altura, ¿cierto? Supuestamente la altura es 1,5 metros y la base son 3 por 3. O sea, no, perdón, 3 por 1,5. Bueno, y esta es la altura. Acá lo que vamos a tener es la fuerza peso del cuerpo, que es la fuerza con la cual la Tierra atrae al cuerpo, aplicada en el centro de gravedad del cuerpo. Bueno, a su vez no es realmente la fuerza peso, sino la Tierra atrae al cuerpo con un peso P y el cuerpo le aplica dicho peso distribuido en toda la superficie de contacto. Bueno, entonces hay que hacer el peso del cuerpo, que es 18.000. ¿En qué está la presión? Kilogramos fuerza por metro cuadrado. El peso del cuerpo, 18.225 kilogramos fuerza. Esa es la fuerza, peso. Distribuida en una superficie, como está apoyado sobre la cara AB, bueno, la superficie va a ser A por B. Así que vamos a poner acá la superficie de la cara AB, no es más que A por B, que sería ¿cuánto? 3 metros por 1,5 metros. 3 metros por 1,5 metros. Eso va a dar 4,5 metros cuadrados. Es la cara. Entonces, dividido por 4,5 metros cuadrados, 4.050. Eso va a dar 4.050 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Corresponde a esto, 4,05 por día a la 3. Si lo corre la coma 3 lugares para la derecha, da el mismo número. Kilogramos fuerza por metro cuadrado. Bueno, ahora vamos a hacer el D.
la presión que ejerce sobre el piso parado en la cara menor, y la cara menor es la BC, porque tener las dos dimensiones menores son esas dos, ¿o no? Entonces, la superficie de la cara BC, la superficie menor, recordad que las caras son todas cuadradas en un paralelepípedo. Sí, ya te lo voy a dibujar en perspectiva. Pero bueno, ahí tenés, en ese caso sería B por C. La cara menor es B por H, B por H. Entonces sería la base B, 1,5 metros, por la altura, 1,5 metros, da, en este caso, 1,5 por 1,5, 2,25 metros cuadrados. 2,25 metros cuadrados. Bueno, voy a aprovechar el espacio de acá arriba. Le corrijo la superficie, me va a dar una nueva presión, ¿cierto? Le corrijo la superficie y le pongo una superficie menor, 2,25 metros cuadrados. Y va a quedar 18.225 dividido 2,25 da 8.100. 8.100, 8,1 por día a la 3. Es lo mismo, se corre la coma 3 lugares, después el 8,1 kilogramos fuerza por metro cuadrado, y viene todo correcto. Entonces, como viene todo correcto, en realidad la correcta, la que hay que marcar es la E. Entonces se cumple, porque dice se cumple ¿qué? Así que ahí se cumple la E. Ahí está como en corte, ¿no? Pero si lo ven en perspectiva, esto sería algo así. Ese es el paralelepípedo o cuboide. ¿Ves cómo es el asunto? ¿O no? Entonces la menor cara va a ser, bueno, en este caso cuando lo paré sobre esta cara. Y ahí va a haber una presión mayor, fíjate. Supongamos que estos sean esta longitud, ¿cierto? Esta y esta. Supongamos que sea esta longitud y h de altura es esta longitud. Bueno, ahí tenés la presión de 4.050 que veíamos recién. Ahora, si ese paralelepípedo vos lo ponés parado sobre la cara de menor superficie, ves que la presión es mayor. Te pasa de 4.050 a 8.100, el doble. Se duplica la presión. Eso pasa cuando lo parás sobre la cara de menor área. Al tener una superficie de contacto menor, va a aumentar la presión. Eso es característico de la presión. La presión es una fuerza sobre una superficie. Entonces, en la medida de que vos le das menos superficie de contacto, la medida que le das menos superficie de contacto, aumenta la presión. Eso lo dijimos la clase pasada, incluso cuando hablamos en el video que se habla de las raquetas se llaman, no solamente para jugar al tenis, se llaman raquetas, unos apósitos que se ponen sobre el calzado, las personas que caminan sobre la nieve húmeda, se usa mucho en Malargüe. Tenía un alumno antes que, hace unos años atrás, que venía de Malargüe, y él me dijo, se llaman raquetas que se ponen sobre los calzados y aumenta el área de contacto del pie con la nieve. Entonces, al aumentar el área, baja la presión. Y al bajar la presión, te hundís menos en cada pisada. Y hundiéndote menos, hace menos esfuerzo. Cuando te hundís mucho en cada pisada, te cansás muchísimo, muchísimo. Fíjense que en las canchas de fútbol nomás, si el césped está alto, te hace pelota. Si el césped está alto, es como que hay mucho, te cansás mucho porque te hundís mucho en cada pisada. El peso es el mismo, porque es el mismo bloque, hablando de estas dos situaciones, ¿no? El peso es el mismo porque se trata del mismo bloque de granito, pero la diferencia es que según en qué cara esté apoyado, va a determinar una presión mayor o menor. Esta presión P1 es menor y la presión P2 es mayor, porque la superficie de contacto es más chica y acá es más grande. Y como se ve en la fórmula, claramente la presión es inversamente proporcional a la superficie de contacto. Si la fuerza es constante, como pasa acá, que es el peso del granito, la presión es inversamente proporcional a la superficie. Aumentar la superficie disminuye la presión. Eso también se aplica inclusive ante un cuchillo. Vos con un cuchillo, vos querés cortar, por ejemplo, hablemos de algo, bueno, qué sé yo. No hablemos de los tramontina que tienen esas cositas. Es un cuchillo tradicional que tiene filo nada más. Si el cuchillo está bien afilado, la superficie de contacto del cuchillo sobre, qué sé yo, la manteca, pongámosle, es mínima, es casi cero. Entonces, dividir con una pequeña fuerza que vos hagas, dividir una superficie muy baja, te da una presión muy alta y lo cortás fácilmente. Si el cuchillo está desafilado, está mocho, tiene una gran superficie de contacto, bueno, gran, relativamente, ¿cierto? A lo que sería un filo, que es una peña, apenas una línea, o no, ya no sería una línea. Entonces, al aumentar la superficie, disminuye la presión y ya al no tener buena presión, no cortás cuando no tenés ese filo.